Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, de hecho me siento muy complacido de estar acá esta noche porque eh, Iprovet es una empresa que trabaja con nosotros hace varios años y de hecho creo que es muy importante tener diagnóstico hacia las patologías de nuestros pacientes y iProvet nos permite esto, ¿no? Nos da las herramientas para que nosotros podamos, a través de los sistemas que tiene BioWard, podamos diagnosticar in situ los problemas de nuestras mascotas, de nuestros pacientes, y por lo tanto dar tratamientos más efectivos. La importancia de los estudios inmunocromatográficos en el diagnóstico de parásitos y sus posibles complicaciones es el tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, espero que haya algunas preguntas al finalizar. Les pido por favor a los participantes de que las preguntas se den en el chat de la página, ¿sí? Para poder responderlas inmediatamente hayamos terminado la presentación. Entonces, a ver, por favor sigan las páginas de BioWard. Estas son las páginas de Facebook y de las redes sociales. Hay mucha información. Yo estuve revisando la página hace un momento. Hay mucha información importante para el médico veterinario clínico, ¿sí? Entonces, es algo que vale la pena. Alprovet es una empresa peruana. Trabajo con él hace unos años y nos provee de los test de BioWard y esto nos va a ayudar en la práctica clínica. Bueno, iniciemos. ¿Qué cosa es un hemoparásito? Un hemoparásito es un organismo intracitoplasmático contagiado por un vector. Cuando hablamos de un organismo intracitoplasmático, hablamos de una bacteria o de un protozoo que, que está dentro de la célula, ¿no? Está dentro de la célula, está dentro de los eritrocitos en algunos casos, o está dentro de los leucocitos en otros casos, o está dentro, llevado hacia la sangre a través de un vector. Y un vector es todo aquel factor, un artrópodo generalmente, es el que lleva esta bacteria hacia la sangre del paciente. Y es por este vector que los pacientes se enferman, ¿sí? Ahora, de hecho, este hemoparásito puede permanecer mucho tiempo dentro de la sangre del paciente, dentro del cuerpo del paciente, dentro del organismo, sin generar ninguna reacción. Entonces, vale la pena saber cuántos de nuestros pacientes llevan hemoparásitos en su sangre. Muchas veces el paciente está aparentemente sano, ¿no es cierto? Y de ahí viene esa frase, aparentemente sano, donde no tiene ningún signo clínico, no tiene fiebre, no tiene nada. El paciente viene al baño o viene porque, no sé, tiene un problema en el oído o cualquier otra cosa y lo que realmente tiene este paciente es un hemoparásito. O además de lo que tiene el paciente, hay un hemoparásito. Entonces es importante determinar quiénes sí y quiénes no. Ahora, los hemoparásitos han cambiado su forma de presentación clínica, ¿cierto? De hecho, en el libro de Green, de enfermedades infecciosas, podemos encontrar la presentación clásica, ¿no es cierto? O sea, cómo se presenta un hemoparásito, cómo se presenta una Ehrlichia. Bueno, se presenta con fiebre, trombocitopenia, anemia, neutrofilia, en algunos casos, ¿no? Monocitosis, qué sé yo. Pero en los últimos años he podido ver, por lo menos en mi práctica clínica acá en el Perú, que esto ya no se cumple, ¿sí? O sea, podemos tener un paciente que viene de frente con una injuria renal aguda, con una azotemia muy severa, con una pancreatitis muy severa, podría venir con una, no sé, una vasculitis o con una coagulación intravascular diseminada y no encontrar alteraciones en células blancas, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta al hemoparásito como parte de los diagnósticos diferenciales que podrían tener nuestras mascotas. Ahora, no hay evidencia científica que justifique el contagio vertical o horizontal. Generalmente está asociado a, a vectores, ¿sí? Los vectores, hablemos de garrapatas, hablemos de pulgas,
hablemos de zancudos, mosquitos. Entonces, son netamente contagiados, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, tenemos que pensar también en medicina preventiva, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es medicina preventiva? Medicina preventiva es hacer estudios al paciente, es hacer bioquímica, es hacer hemograma, hacer estudios de orina, tiempos de coagulación, etcétera. Porque aquello de poner antipulgas, desparasitar al paciente, eso no es medicina preventiva, eso es una obligación. Eso es una obligación del propietario. Y es nuestra obligación sugerir los estudios de medicina preventiva. De hecho, ayer fue que estaba manejando un paciente con una injuria renal, con un paciente que tenía una injuria renal aguda, un perrito Golden Retriever joven de 1 año y medio que nació displásico renal, ¿no? O sea, tiene una malformación de nacimiento en los riñones. Y la propietaria me decía, pero es que nunca me dijeron que tenía que hacer estudios, nunca me dijeron. Y muchas veces los propietarios tienen razón. El médico veterinario no pide estudios por temor al rechazo, ¿no? Pero en realidad lo que nos toca hacer como médicos veterinarios es pedir muchos estudios para asegurarnos que el paciente está sano, ¿sí? En medicina humana se habla del control del niño sano, por ejemplo, ¿no? Y las compañías de seguro humanas suelen tener eh, campañas de salud, campañas de prevención, ¿no? Para ver que todo está yendo bien. En nuestro caso, también deberíamos pedir aquello, ¿sí? Es importante que nosotros veamos que nuestro paciente no es solamente un aparentemente sano, sino que es un paciente sano en verdad. Y sobre esto también tengo que decir de que los test de inmunocromatográficos para detección de hemoparásitos es algo que deberíamos hacer a diario, ¿no es cierto? Todo paciente que ha sido mordido por una garrapata o que ha tenido contacto con garrapatas en su hábitat, en su parque, qué sé yo, debería tener un test de hemoparásitos. Es muy, muy importante y de hecho puede salvar la vida del paciente. Si nosotros detectamos la enfermedad antes de que tenga algún signo clínico, lo más probable es que todo salga bien. Y si todo sale bien, pues somos mucho mejores médicos veterinarios. Ahora, hay muchas cosas que les voy a mostrar ahora. Me he basado mucho en el tema del contagio transespecie, ¿sí? Cómo estos hemoparásitos, la Ehrlichia, el Anaplasma, la Babesia, ya no solo afectan a perros y gatos, sino también afectan a humanos y de hecho a médicos veterinarios. Entonces, eh, además de hacer estudios a nuestras mascotas, debemos hacernos estudios nosotros, porque nosotros también nos estamos contagiando. Y nuestro sistema inmunológico puede que no lo detecte como tal y podría causarnos graves problemas. Hace unos años hablaba con un infectólogo humano acerca de los casos de leptospirosis en Lima. Lima es una ciudad que no es tropical, ¿no? Es básicamente desértica, muy húmeda. Y hablaba sobre los casos de leptospirosis porque nosotros acá tenemos una alta tasa de leptospirosis. Y, y el infectólogo humano me decía que no, que eso era imposible porque en Lima no había las condiciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, está demostrado por pruebas de MAT que existe leptospira en Lima y hay muchísima leptospira en Lima, ¿no? Entonces, los médicos humanos a veces son un poco de mente cerrada y no quieren ir un poco más allá buscando causales. Pero en nuestro caso, yo creo que sí nosotros debemos buscar más causales, porque existe este contagio transespecie, ¿no? Y esto nos puede llevar a grandes problemas. Actualmente hablamos de hemoparasitosis crónica, ¿sí? Tenemos pacientes con Ehrlichia, por ejemplo, que tienen Ehrlichia hace muchos años y que a pesar de que reciben un tratamiento de 28, 40 días, 60 días, un tiempo después vuelven a presentar signos clínicos. Entonces, es supremamente importante llevar el control de cada uno de nuestros pacientes.
a ver cómo les está yendo tiempo después de haber terminado el tratamiento. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta siempre como médicos veterinarios que somos. Estos son los vectores principales, las garrapatas. Las garrapatas, de hecho, hace unos años, en Lima por lo menos no teníamos la cantidad de garrapatas que tenemos ahora. Lima es una ciudad que está creciendo hacia arriba, está llena de edificios, ya casi no hay casas, ¿sí? O sea, bueno, por lo menos en las zonas donde yo me muevo, ya casi no hay casas, casi todos son edificios. Y eso es porque es una ciudad muy poblada. Entonces, eso hace que los parques sean compartidos por muchas mascotas. Imagínense, antes había una casa donde vivía una familia y tenían 2 perros. Ok, y tenían un parque cerca y el parque era compartido por, no sé, 20 casas. Imagínense, 40 perros, ¿sí? Hoy en día, en cada edificio viven unas 60 familias, deben haber unos 30 perros por edificio. Y si es que cada una de esas casas se convirtió en un edificio, pues ese parque que era para 40 perros ahora es para 200, ¿no es cierto? Y si uno de ellos lleva un hemoparásito o lleva un vector, como una garrapata, es muy probable que contagie al resto. Ahora, el hecho de mover arena desde, desde arenales fuera de la ciudad, donde hay muchos perros vagos, perros enfermos, etcétera, también trae los huevos de las garrapatas hacia las ciudades y por lo tanto estas se van adecuando al clima, se van adecuando a su nuevo hábitat y terminan contagiando a nuestros pacientes. Primero vamos a hablar de erliquiosis. De hecho, es una de las enfermedades más comunes que tenemos ahora, ¿no? La erliquiosis es una enfermedad rickettsial. La rickettsia es una bacteria modificada, no es una bacteria como tal. Tiene un metabolismo, etcétera, pero es distinta, ¿no? Y esta erliquia es transmitida por la mordedura de la garrapata Rhipicephalus sanguineus. Erliquia es una enfermedad difundida en todo el mundo. Ya no discrimina nada, ¿sí? De hecho, esta semana estuve con un amigo que vino de Bolivia y él me decía que en Cochabamba aún no hay tanta erliquia, ¿no? Bueno, a mí me parece extraño. Yo creo que más bien lo están diagnosticando. Porque erliquia es un parásito que yo he tenido la oportunidad de ver casos en muchos países de Latinoamérica y también en Europa, ¿no? También he visto que se habla de erliquiosis en Rumanía, en Turquía, países muy lejanos, ¿no? Que de hecho no comparten condiciones climatológicas con los países de Latinoamérica. Bueno, también estaba con un practicante de Costa Rica y ahí sí, ¿no? O sea, hay muchísima erliquia y en Colombia también y en Ecuador también. Entonces, es uno de los hemoparásitos más comunes que tenemos actualmente. Y es una parasitosis emergente por el boom de las construcciones, lo que les decía hace un momento. O sea, el hecho de mover arena para las construcciones de un lugar, de un arenal hacia la ciudad, pues lleva estos hemoparásitos y esta arena, al ser volcada en el piso, hace que los huevos de los hemoparásitos vuelen y contaminen un parque, ¿no? Y este parque, de hecho, va a ser el foco infeccioso. Y bueno, ahí hay un gran problema. Si a eso le sumamos, por un lado, la irresponsabilidad de los propietarios de no darle antipulgas o antigarrapatas a la mascota, en mi país pasa mucho, y estoy seguro que en Latinoamérica también, aquello de que no le van a dar antipulgas o antigarrapatas a menos que tenga pulgas o garrapatas. Y pues eso también es un problema, ¿no es cierto? Y eso es algo de salud pública, porque no solamente se trata de cuidar al paciente y mantenerlo limpio y alimentarlo correctamente, sino también de cuidar su salud y la salud del ser humano. O sea, de hecho, la medicina veterinaria no solamente cuida a la mascota, sino también cuida la salud humana. Esa es una de los grandes pilares de la medicina veterinaria. Es una de las enfermedades más comunes en perros. Me ha tocado ver erliquiosis en muchísimos casos. Yo me dedico básicamente a riñones y vías urinarias.
lo cual hace que me tenga que fijar también en la interacción riñón-páncreas, ¿sí? Y la vasculitis que genera, la pancreatitis que genera, la vasculitis causada por un hemoparásito es severa. Me toca ver casos de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, de SIRS, causados inicialmente por un hemoparásito, que terminan en falla renal y terminamos hemodializando. Y así, me toca ver muchos casos que uno no cree que el hemoparásito está de por medio, y sin embargo sí, los hemoparásitos están ahí, la Ehrlichia por lo menos sí. Y de hecho hay bastante evidencia de el contagio transespecie, en lo cual podemos ver personas contagiadas, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo acá en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dice que es la detección serológica de anticuerpos contra Ehrlichia canis y Ehrlichia chafensis en humanos que realizan actividades veterinarias en la ciudad de Lima metropolitana. Este es un estudio del año pasado, si no me equivoco, del año 2021. ¿Y qué dice? Se encontró que 21 y 18 fueron positivos a Ehrlichia canis y Ehrlichia chafensis respectivamente. O sea, el 21%, el 23.33% de los estudiados eran positivos a Ehrlichia canis y el 20% de los estudiados eran posibles a Ehrlichia chafensis. Además, seropositivamente, para hombres y mujeres, la positividad fue del 21.8 y del 25.7% respectivamente. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 4 médicos veterinarios, asistentes veterinarios, bañadores o que tienen contacto con animales está contagiado de algún hemoparásito. Y esto pues es preocupante, ¿no? Esto es bastante preocupante. Ahora, imagínense, si es que el médico veterinario que no vive con la mascota está contagiado, pues los dueños de todas maneras. Y eso es muy grave. Esto va a ser un gran problema de salud pública. Por eso es tan importante detectar al paciente enfermo. Si detectamos al paciente enfermo, vamos a poder tratar al paciente y avisarle al dueño, oye, por si acaso tu perro tiene esto, entonces tú también debes hacerte revisar. Eso mismísimo hacemos nosotros en los casos de leptospira. Cuando, cuando nosotros tenemos un paciente positivo a leptospira, yo le pido a la familia que vaya con su médico de cabecera para que le hagan un estudio de leptospira también, porque ese contagio también es mucho más probable. Ese contagio es mucho más probable. Y hemos tenido muchas familias contagiadas, ¿no? Donde los niños están contagiados, el padre y la madre están contagiados, y es bastante complejo. Entonces, estos problemas hemoparasitarios no solamente nos llevan a querer tratar a la mascota, sino también tratar a la familia. Claro, nosotros no vamos a dar la receta ni nada. Quien va a dar la receta pues es el médico habitual, el médico humano habitual. Pero es importante que transmitamos esta información. No, esto es un estudio realizado, un estudio científico real, ¿no es cierto? Y eso es importante. Este otro estudio es en Colombia, ¿sí? Ehrlichiosis anaplasmosis es una enfermedad atípica emergente en humanos. Sí, es atípica, aún es rara, ¿sí? Sin embargo, es algo que estamos viendo cada vez más. De repente no se está pasando, o sea, no se está estudiando al ser humano. Y nosotros como médicos veterinarios no estamos diagnosticando la Ehrlichia. Por eso es muy importante tener test a la mano, hacer estudios de manera sistemática todo el tiempo a nuestros pacientes. Bueno, este es Ehrlichia, ¿no? Este es Ehrlichia. En el lado izquierdo se ve el hemoparásito dentro de un leucocito y en el lado derecho vemos cómo se ve realmente en un frotis sanguíneo. Esta primera imagen, el del lado izquierdo, es una imagen de libro, bueno, de internet en realidad. Y esta segunda imagen es una imagen de nuestro laboratorio, ¿sí? Entonces, es algo que pues tienes que buscar, ¿no? Es algo que tienes que tener un ojo entrenado para comenzar a barrer toda la lámina. Primero, saber hacer un frote sanguíneo, teñir el frote sanguíneo,
y barrer la lámina de manera que te permita ubicar al hemoparásito. Y bueno, no es algo tan rápido, ¿no? En el caso de anaplasma, es transmitida por el Rhipicephalus sanguineus y también por el Ixodes. La anaplasma phagocytophilum y el anaplasma platis son las únicas que causan enfermedades clínicas en caninos. También es de distribución mundial. De hecho, el primer caso de anaplasma que yo vi en mi vida, o sea, me sorprendí muchísimo porque en un perro, o sea, yo sabía que anaplasma era una enfermedad de vacunos más que de caninos. Y el primer caso me sorprendió muchísimo porque fue un hallazgo, ¿no? Estaba con un paciente que tenía anemia, que no cedía a nada. Te hablo de hace unos 15 años, unos 15 o 20 años más o menos, no, unos 15 a 17 años. Y pues era muy extraño, era un cuadro muy extraño. Y cuando hicimos un test inmunocromatográfico, salió positivo a anaplasma y me pareció la cosa más extraña del mundo. Hoy en día ya no es nada extraño. De hecho, tienes pacientes positivos a Ehrlichia y anaplasma al mismo tiempo. Y puedes tener pacientes positivos a Ehrlichia, anaplasma y babesia y hepatosón y wolbachia al mismo tiempo, ¿sí? Y es porque básicamente estos pacientes no, o sea, los dueños no han sido cuidadosos con todo lo que conlleva tener una mascota. O sea, tener una mascota es una gran responsabilidad, es una responsabilidad enorme. Entonces, cuando uno adquiere esa responsabilidad, pues es, tienes que hacerte cargo, ¿no? Y parte de hacerte cargo es eso, desparasitar al paciente tanto externa como internamente y hacer test, hacer pruebas, hacer hemogramas, hacer análisis de orina, ecografía, rayos X de tórax, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo para asegurarte que está yendo todo bien. Este anaplasma también es de distribución mundial, ¿sí? Está en todos los países del mundo. De hecho, en Estados Unidos también es muy común encontrar anaplasma en todos lados. Y bueno, ya no tiene una presentación típica. La presentación típica es muy similar a la Ehrlichia, con trombocitopenia, fiebre, anemia, a veces no regenerativa. Actualmente se habla de un hemoparásito que ya está dentro de médula ósea. O sea, el anaplasma o la Ehrlichia ya entraron en médula ósea y ahí se manejan de manera crónica. Y al estar crónicamente enfermos, ocurre una aplasia de médula. Y esta aplasia de médula lleva pues a la anemia no regenerativa. Los estudios de sangre, de hecho, deberíamos hacerlo constantemente. Es muy importante. Nuestro trabajo es ser médicos veterinarios y por lo tanto tenemos que hacer muchos estudios para llegar a diagnósticos y de esta manera salvar la vida de los pacientes, preservar su integridad y de esta forma preservar la integridad de la familia. Esta enfermedad tampoco presenta signos patognomónicos. Sería interesante que, o sea, sería muy fácil, por ejemplo, como es el parvovirus, ¿no? O sea, el parvovirus tiene el signo patognomónico de la diarrea sanguinolenta y hematológicamente, pues tienes una leucopenia marcada, como toda enfermedad viral. Entonces, en cambio, los hemoparásitos no. Los hemoparásitos es algo que tenemos que nosotros buscar. Puede tener signos, puede no tenerlos, y puede estar el paciente, al igual que con Ehrlichia, ya muy enfermo, y eso llevarnos a la muerte del paciente sin haber tenido un diagnóstico, y nuestro trabajo es actuar rápido, ¿cierto? O sea, tenemos que actuar muy rápido. Este es un estudio que se hizo en Brasil, que es interesante, es de este año, y es súper interesante porque te habla de la parasitosis de los gatos. Dice que en esta zona de Brasil, que es las ciudades de Cariri y Ceará, dice que en gatos la frecuencia de hemoparásitos fue del 10.74, con anaplasma en 84.6% y micoplasma en 15.3%. O sea, imagínense. Nosotros, cuando pensamos en una trombocitopenia de gato, lo primero que pensamos, ¿qué es? Micoplasma.
¿no? O sea, cuando pensamos en anemia con trombocitopenia, pensamos en micoplasma. Y micoplasma, por lo menos en esta zona de Brasil, no es el primer causante. El primer causante es anaplasma. O sea, 84.6% es muchísimo anaplasma. Eso quiere decir que ya anaplasma pasó a los gatos también. Y, y yo estuve en Colombia hace poco, en el congreso del BEPA, y hablaba con una doctora que es de allá de Colombia, que se llama la doctora Sara, no recuerdo el apellido, y la doctora Sara me comentaba que ella había encontrado ya leptospira en gatos. ¡Wow! O sea, eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo tenía entendido que no se reportaban casos de leptospira en gatos, pero ella me dice que ya, que sí, que tiene los casos diagnosticados, ¿no? Y cuyo tratamiento pues recién funciona cuando tienes el diagnóstico. Nosotros, o sea, una cosa es trabajar a ciegas y otra cosa es trabajar con una evidencia. Medicina basada en evidencia, eso es lo mejor. Y en este caso, por ejemplo, de los gatos con anaplasma, pues sí, al tener una evidencia clínica, una evidencia científica de lo que tiene el paciente, lo más probable es que lo hagamos bien y que todo salga bien. En cambio, cuando lo trabajamos a ciegas, lo más probable es que todo salga mal. Sería súper interesante hacer estudios similares a este en nuestro país o en los distintos países de Latinoamérica para ver cuál es la prevalencia de gatos infectados con anaplasma respecto al micoplasma, ¿no? Y porque el gato ha ganado mucho terreno. Actualmente yo creo que están como en 50-50, en mi práctica por lo menos. 50% perros, 50% gatos. Hace unos 10 años era muy diferente, eran 80% perros y 20% gatos. Entonces, eso también es de suprema importancia, ¿no es cierto? Saber exactamente cuál es el parásito, cuál es el que está afectando a nuestra mascota, a nuestro paciente. Y fíjense, esto es un estudio que también se hizo en Colombia acerca de la prevalencia de anaplasma en humanos. O sea, desde el año 2000 en medicina humana ya se ha detectado anaplasma en humanos. Y eso es súper importante. Nosotros somos médicos veterinarios y tenemos contacto con estos animales. De repente no nos damos cuenta y en una de esas nos muerde una garrapata. No lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, puede ocurrir y podríamos tener enfermedades que están ocultas y esto ser un gran problema. Ay, no sé qué pasó acá. Perdón. Perdón. Entonces, eh, bueno, entonces, esto podría ser un gran problema para salud pública en el futuro y es nuestro trabajo tratar de ubicar estos casos y avisar a los dueños. Súper importante. Este es el anaplasma de Internet y este es el anaplasma de laboratorio real, ¿no es cierto? Al igual que de Ehrlichia, bueno, pues es trabajoso, tienes que tener la infraestructura para hacer los estudios, tienes que tener el equipamiento, un microscopio que te permita ver estas imágenes, y bueno, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Toma tiempo, es un poco tedioso. En el caso de Dirofilaria, la Dirofilaria es un caso distinto, ¿sí? Porque la Dirofilaria no solamente es el gusano como tal, ¿no es cierto? De hecho, es conocido también como gusano del corazón, y eso es como que creo que lo conocemos todos. Es conocido como gusano del corazón. Es transmitido por vectores, que son mosquitos del género Culex, del género Aedes y Anopheles. Y en teoría, debería ser un hemoparásito o un parásito que se transmite solo donde hay masas de agua, donde hay ríos, donde hay lagunas, ¿sí? Porque los mosquitos estos se reproducen ahí, ¿no es cierto? Las larvas de los mosquitos están en los bordes de los ríos, etcétera, pero
No es así, no necesariamente es así. Entonces, la dirofilaria, si bien no es el parásito más común, también yo creo que está ganando terreno, ¿sí? Y en ese ganar terreno vamos a tener problemas. Es importantísimo que lo diagnostiquemos, porque además la dirofilaria es un 2 en 1, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de Wolbachia. Wolbachia es una bacteria que actúa como un hemoparásito y es una bacteria que está en la dirofilaria. Esta dirofilaria, cuando se mantiene mucho tiempo en el cuerpo, causa enfermedad obstructiva cardíaca, pulmonar, renal, ¿sí? Entonces, esta enfermedad obstructiva va a llevar a la necrosis, a los infartos, y esto se puede manifestar posteriormente como una fase aguda, una obstrucción cardíaca por un trombo parasitario, por ejemplo, o una obstrucción de la vena pulmonar producto de un trombo parasitario o unos infartos renales que llevan a enfermedad renal crónica producto de un hemoparásito. Entonces, es importantísimo tratar de buscar al paciente, ¿sí? Se puede manifestar de múltiples formas. ¿Cuántas veces hemos visto un paciente con tos, por ejemplo, al cual le hemos diagnosticado como una traqueitis o una traqueobronquitis? Y que lo que en realidad tiene ese paciente es una vasculitis que está siendo causada por hemoparasitosis. O sea, es una gran posibilidad. En estos pacientes, creo que los pacientes con tos, creo que deberíamos acostumbrarnos a usar como herramienta diagnóstica siempre un test de hemoparásitos. Sería muy útil para que podamos diagnosticar rápidamente y darle tratamiento efectivo. ¿Cuántas veces ha venido el paciente con epistaxis, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, con melena, y que este paciente, pues, en verdad lo que tenía es una dirofilaria o un hemoparásito, una Wolbachia. Entonces, el uso de las herramientas es esencial para nuestra práctica clínica. El tratamiento de dirofilaria, que es el único tratamiento del que voy a hablar en realidad, eh, tiene dos objetivos, ¿sí? Matar al parásito adulto sin causar trombos parasitarios y mantenerlo libre de futuras infestaciones. Esto es un estudio antiguo porque es interesante porque es hecho acá en Lima, en el distrito de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es un distrito, es el más grande de Lima y es básicamente desértico, ¿no? Sin embargo, encontraron dirofilaria en San Juan de Lurigancho. Yo había escuchado de dirofilaria en Chosica, por ejemplo, en Chorrillos, ahí hay un pantano, entonces, bueno, sí es posible. En La Molina también hay una laguna, entonces es posible, pero en San Juan de Lurigancho, que es una zona tan seca, se ve un poquito complejo, ¿no? Se ve un poquito complejo. Y bueno, ¿qué se encontró en este estudio? Se encontró que existía el hemoparásito en esta zona seca. Por lo tanto, en Lima hay hemoparásitos. Y estoy seguro que en toda Latinoamérica tenemos esta dirofilaria. Este otro reporte de este año dice que el tratamiento de doxiciclina asociado a la Wolbachia causada por dirofilaria. Wolbachia actúa como un hemoparásito, como les digo, es una bacteria. De hecho, no lo conocí hasta hace unos 4 años atrás. Nunca he visto un caso, pero sí he podido escuchar acerca de Wolbachia y me interesa mucho el tema, porque pasaría desapercibido, ¿no es cierto? Totalmente desapercibido. Entonces, ¿qué pasa con este parásito sanguíneo? Es sensible o lo podemos tratar con doxiciclina, ¿sí? Lo mismo que usamos para tratar Ehrlichia y Anaplasma, podemos utilizar para tratar Wolbachia. Y eso es muy importante.
¿sí? Entonces, dentro del tratamiento de hidrofilaria debemos incluir también a la doxiciclina. Y eso es tan importante. Eh, ¿Qué se utiliza para esto? Pues se utiliza imiticidas, ¿no? Imiticidas que podría ser tranquilamente selamectina, ¿no? O podríamos utilizar también, eh, no sé, Bravecto, Nesgard, uno de estos, ¿no? Pero además de eso hay que incluir en el tratamiento el uso de doxiciclina. Eso es tan importante. Este es el hemoparásito. De hecho, esta foto no es mía, como les digo. Yo en mi práctica no he visto casos de hidrofilaria, pero este es el hemoparásito cuando lo ves en el microscopio. ¿Y cómo es que haces el estudio? De hecho, lo mejor es tomar una muestra capilar, hacer la centrifugación y el Buffy coat, la parte de células blancas, extenderla en una lámina y esto, observarlo al microscopio, a ver, si es que tenemos hemoparásitos o no. Lo mismo pasa, es un estudio largo, tienes que tener el equipamiento, demorarás no sé, unos 30 minutos. Es mejor hacerlo de sangre muy periférica, a la punta de las orejas, o hacerlo a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, que es la hora donde en teoría los hemoparásitos estos dirofilarias salen al organismo en general. Este es un tratamiento que está propuesto en Ecuador en el año 2021. Este es un estudio que se llama Prevalencia de hidrofilaria y mitis en perros de las ciudades de Santa Cecilia y Mipasingue, en la ciudad de Guayaquil. Este tratamiento dice que el día 0 hay que evitar actividad física, primera semana prednisona para evitar la vasculitis, segunda semana prednisona, tercera y cuarta semana prednisona. Ok. Día 1, ivermectina. Una vez por mes y observar 8 horas al perro a ver si es que algo pasa con él. Día de la 1 al 28, doxiciclina. Día 30, ivermectina. Día 60, melarsomina. Día 90, melarsomina. Día 91, solo si es necesario, nuevamente prednisona y realizar una prueba de laboratorio. Si es positivo, 30 días de doxiciclina, ivermectina, repetir la prueba a los 30 días. O sea, imagínense, esto es un tratamiento muy largo, ¿sí? Estamos hablando de día 120, 4 meses de tratamiento, y puede ser más, puede ser 6 meses, puede ser 8 meses. ¿Y dónde está la solución? Pues va, 1, diagnosticar rápidamente. 2, dar un tratamiento efectivo. Y 3, proteger al paciente de futuras infestaciones. Entonces, este tratamiento me pareció súper importante porque es del año pasado. Es un tratamiento propuesto en una zona donde tienen hemoparásitos en regular cantidad y se está proponiendo un protocolo de tratamiento que me parece novedoso, porque incluyen a la doxiciclina, porque entienden que Wolbachia está ahí presente. Y bueno, Babesia, de hecho, Babesia es un protozoo que yo en mi práctica privada nunca lo he visto, o por lo menos no lo he podido identificar. En mi medio dicen que sí hay, yo la verdad no lo he visto. La vez pasada hablaba con Josué de Iprovet y me dice que sí, que él ha visto el caso clínico. Yo personalmente no lo he visto. En departamentos del Perú como Junín o Cejas de Selva, sí, lo más probable es que haya, ¿no? Es muy probable que haya. Este es transmitido por garrapatas, también por dermatocentro, por Diptycephalus, y de hecho también está distribuido de forma mundial en las zonas tropicales y subtropicales. Por eso que le decía que en las cejas de selva o en la selva seguramente lo podrían encontrar más fácilmente. Este sí se ha transmitido, o por lo menos se ha descrito el contagio horizontal de perro a perro en perros pitbull en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque esto sí lo leí y me pareció súper importante porque se había descrito esta transmisión en perros de pelea. Entonces,
un perro de pelea que tenga una babesia podría transmitir a otro perro de pelea que no tiene babesia en la pelea, ¿no? Entonces, también es súper importante ver eso. Entonces, se han identificado más de 100 tipos distintos de babesia que atacan a todos los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. Y de hecho es un parásito intraeritrocitario, no es un parásito que está, perdón, un ratito. No es un parásito que está en células blancas ni en plaquetas como los otros que hemos visto, sino este sí es intraeritrocitario. Y una de sus características clínicas que sí ocurre por la destrucción de glóbulos rojos es la hemoglobinuria. Entonces, si viene un paciente y el signo clínico que va a describir el paciente es que orina rojo, pues debe estar dentro de nuestras probabilidades diagnósticas. ¿No es cierto? Hay que diferenciar, hay que diferenciar la hematuria de la hemoglobinuria. Ok. ¿Cómo podemos diferenciar rápidamente esto en el consultorio? Sin mandar al laboratorio, porque el laboratorio a veces demora mucho. Pues tomas una muestra de orina, por cistocentesis siempre, porque esa es la mejor forma de tomar una muestra de orina, y esta muestra de orina la depositas en un tubo de ensayo. Este tubo lo llevas a la centrífuga y centrifugas la orina. ¿Sí? Lo que buscamos es separar la parte sólida de la parte líquida. La orina tiene una parte sólida, que es el sedimento. Entonces, si es que es hemoglobinuria, no va a haber separación y la muestra va a seguir siendo de color rojo. Rojo o marrón, ¿no? Entonces, si es que es una hematuria, las células rojas van a formar un botón en el fondo del tubo y esto es porque no está mezclado en la orina, ¿no? Es básicamente una hematuria. Entonces, esa es una prueba rápida con la que podríamos pensar en una babesia. Ahora, también hay razas, como por ejemplo los cocker, que tienen enfermedades autoinmunes que generan hemólisis. Y en general todas las hemólisis van a producir hemoglobinuria. Pero está dentro de los diagnósticos diferenciales, es algo que tenemos que estudiar. Y ubicarlo ese es el tema, ¿no es cierto? Porque en mi medio, por ejemplo, que normalmente no tenemos este hemoparásito, BioGuard nos da esta opción. Nos da la opción de ubicar babesia donde normalmente no hay, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy poderosa. Esta es la babesia intraeritrocitaria y este es un estudio por frote sanguíneo. El estudio por frote sanguíneo, como les dije hace un rato, pues toma un tiempo y tienes que tener un equipamiento no sofisticado, pero un poco costoso, ¿no? Entonces, en un consultorio normal, común y silvestre, no sé si vale la pena tomarte el tiempo de hacer la prueba, si es que podrías tener otra herramienta poderosa que te daría el resultado. Babesiosis humana, ¿sí? Esto ocurrió en Ecuador, es un estudio de Ecuador, dice babesiosis humana, una zoonosis emergente, o sea, otra más. Imagínense, estamos teniendo hoy 4 enfermedades nuevas para el ser humano, ¿no es cierto? Y este es un estudio de este año. Entonces, esta babesiosis humana también es peligrosa. ¿Y de dónde salió? Pues de la garrapata del perro, ¿no es cierto? La garrapata del perro es la que llevó. Dice, la babesiosis es una zoonosis emergente. El principal evento patológico es la lisis de los eritrocitos que da lugar a anemia hemolítica. Entonces, en seres humanos y en animales nos va a llevar a una anemia hemolítica. Pero si la anemia hemolítica la pensamos en primera instancia como una anemia autoinmune, podemos dar todo el tratamiento de corticoides que se nos ocurra sin tener ninguna respuesta.
La muerte por babesiosis ocurre hasta en el 20% de pacientes. En el caso de humanos, que me imagino que también ocurre en perros, la transfusión sanguínea podría ser un agente transmisor, ¿no? Y hasta 20 de cada 100 van a morir. El tratamiento consiste en acitromicina o clindamicina o quininas. Acá no estamos hablando de doxiciclina, ¿sí? Acá estamos hablando de otro tipo de antibióticos. Y de hecho, deja claro que la babesiosis humana es un problema de salud pública. No es solamente un problema de perros y de vacas, ¿entiendes? Es un problema de salud pública. Y eso es algo que nosotros los médicos veterinarios tenemos que apuntar, a cuidar también a la humanidad. Bueno, ya explicamos lo que son los hemoparásitos, hemos hablado de 4 tipos diferentes de hemoparásitos, y ahora tenemos que hablar del diagnóstico. El diagnóstico terapéutico. ¿Qué cosa es diagnóstico terapéutico? Diagnóstico terapéutico es aquella situación en la que tú tienes un paciente del cual sospechas un hemoparásito, por ejemplo, un perro que tiene anemia no regenerativa y que además tiene trombocitopenia y que tiene fiebre o que está desganado, qué sé yo, tiene hemoglobina en 5, y dices, bueno, le voy a dar doxy a ver qué pasa en unos días, ¿no? Eso es un diagnóstico terapéutico. Tratas el problema sin saber exactamente qué es, y eso te lleva a mucho error, y ese error te lleva a la muerte del paciente. Imagínense que este paciente, en vez de tener Ehrlichia, como todos pensamos, tiene Wolbachia. O sea, tiene Dirofilaria y tiene Wolbachia. Ese paciente con doxiciclina se va a morir. ¿Por qué? Porque esta Dirofilaria tiene un tratamiento diferente. Y si tiene babesia, pues también si tiene babesia, porque la babesia tiene un tratamiento distinto. Entonces, si es que no diagnosticamos correctamente, pues lo probable es que nuestro paciente vaya mal, ¿sí? Entonces, yo creo que ya estamos en el año 2022, casi 2023. La medicina veterinaria ha avanzado muchísimo y aquel que solo practica el diagnóstico terapéutico, pues está muy desfasado. Tenemos que ir hacia el futuro. ¿Y el futuro qué es? El futuro es diagnosticar correctamente la medicina basada en evidencia. El hemograma, los test de hemoparásitos, si es que tienes PCR, pues PCR, o lo que tengas a la mano. Generar evidencia clínica. Hacer un frotis sanguíneo, sí, es una muy buena opción. Es una muy buena opción. ¿Qué es la desventaja y la ventaja? La ventaja es que te puede diagnosticar hemoparásitos o alteraciones hematológicas que de repente el test no encuentra, porque vas a ver al parásito como tal. La desventaja es que, uno, si es que lo haces en la clínica, tienes que tener un ojo entrenado para aquello. Dos, toma un tiempo, más o menos te demorarás 1 hora en hacerlo, hasta un poco más, dependiendo qué tinción utilices. Tres, si lo mandas al laboratorio, pues esto va a demorar 1 día en dar de resultados, y a veces 2, por lo menos así pasa en mi país. Entonces, el paciente nos está esperando, el paciente tiene signos clínicos, el paciente está enfermo. Y si el paciente está enfermo, pues nosotros no podemos perder mucho tiempo haciendo aquello porque no vamos a ser tan efectivos con el tratamiento del paciente. Bueno, pruebas moleculares, sí, por supuesto. Si es que tienes a la mano en tu país pruebas moleculares para el diagnóstico de parásitos, genial, genial, eso es lo mejor que hay. O sea, ahí, sobre eso sí, no hay discusión, ¿no es cierto? O sea, hacer PCR es la forma más rápida, digo, no, es la forma más efectiva de diagnosticar un nuevo parásito. ¿Qué ocurre en Perú, por ejemplo? Acá no tenemos sistemas de PCR para diagnóstico molecular de hemoparásitos. Nos toca mandar la muestra a laboratorios de Estados Unidos. Pero entre que la muestra se va a los Estados Unidos y hacen el estudio y la muestra y regresa el resultado, el paciente ya puede haber muerto, ¿sí? Entonces,
no lo utilizamos como una herramienta porque no tenemos a la mano. En países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, qué sé yo, hasta en Nicaragua, me parece que tienen sistemas PCR con los cuales pueden diagnosticar rápidamente en un día si es que hay hemoparásitos o no, y esto sí es totalmente confiable. Y por otro lado tenemos la inmunocromatografía. La inmunocromatografía que es tan importante. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticar rápidamente, en 15 minutos. Por ejemplo, este primero tiene anaplasma, 2 líneas positivo, 1 línea negativo. La línea de control te está diciendo que la prueba está bien hecha. La línea de prueba te dice si es positivo o es negativo. Ok, ¿es cuantitativo o es cualitativo? Es solo cualitativo. Eh, esto de decir, mientras más marcado esté, no, porque no te va a leer la carga, ¿sí? No te va a leer la carga, te va a decir si es que tiene o no tiene. Este del medio tiene babesia y este de la mano derecha tiene Ehrlichia, ¿no es cierto? O sea, ¿podrías tener los 4 hemoparásitos en un mismo paciente? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Podrías tener 2? Claro que sí. Y además de eso, ¿podrías tener más cosas? Por supuesto que sí. Entonces, en 15 minutos, en la consulta, sin tener gran equipamiento ni nada complejo, lo único que necesitas es tener una muestra de sangre, que de hecho el test de BioWard ya te da el tubo de sangre para que tomes la muestra, te dice si el paciente tiene o no tiene hemoparásitos. Y con esto, tus diagnósticos presuntivos varían a un diagnóstico definitivo. Y con esto tu tratamiento es más efectivo. Por lo tanto, es tan importante tener esta herramienta que es muy poderosa para el diagnóstico de hemoparásitos en la clínica diaria. En 15 minutos tienes el resultado. Y con esto, en esos 15 minutos, tú lo que vas a hacer es darle una posibilidad al paciente de salvar su vida, ayudarlo a que no tenga signos clínicos complejos. ¿Por qué? Porque vienen las posibles complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fisiopatología de un hemoparásito con una reacción inmune inadecuada. Por ejemplo, la bacteria y los anticuerpos que marcan esta bacteria, ¿no es cierto? Entonces, al ocurrir esto, podría ocurrir una reacción inadecuada en la cual se aglutinan las proteínas de los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Y esto, imaginemos en el caso del riñón, cuando están en el glomérulo, van a obstruir los glomérulos. Y al obstruir los glomérulos ocurre una injuria renal aguda, que eso es lo que vemos comúnmente. Un paciente azotémico, una creatinina muy elevada, un fósforo volando, paciente letárgico, paciente anoréxico, diarrea, necrosis de lengua, vasculitis, etc. Entonces, esas son las complicaciones. ¿Qué ocurre? Que al haber esta obstrucción, esto llama a citocinas proinflamatorias, sustancias vasoactivas, factores de crecimiento y proteasas que van a destruir el tejido. Y esto no solamente pasa en el glomérulo, pasa en todos los órganos. Esto va a llevar a que se agreguen plaquetas, a que lleguen más células inflamatorias a esta zona que está afectada. Y al ocurrir esto, comienzan los problemas. La activación del sistema renina-angiotensina, que te va a llevar a una hipertensión arterial, y la hipertensión arterial tiene otras complicaciones en el paciente. Entonces, va a ocurrir vasoconstricción de la arteria eferente, que te va a llevar a proteinuria, porque en este caso estamos hablando solo del glomérulo, pero imagínate en el páncreas. Imagínate que esto está ocurriendo en el hígado, ¿sí? Y esto va a llevar a la agregación plaquetaria con activación del complemento, depósitos de fibrina, activación de la cascada de coagulación, proliferación celular y de membrana basal y por lo tanto enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y esto ocurre rápidamente. Hablamos de días, ¿sí? Según IRIS, un paciente renal agudo es aquel paciente que tiene un aumento de creatinina como marcador de función renal de 0.3 miligramos por decilitro cada 48 horas. Entonces, fíjate, en 2 días, tu creatinina que aumenta 0.3 te está indicando que es un paciente crónico, un paciente agudo. Entonces,
este paciente agudo llega a valores obscenos de creatinina como de 15, 20, 25. Eso es lo que a mí me toca ver porque me dedico a esto. Y donde lo que buscamos es salvar la vida del paciente a través de terapias de reemplazo, manejo del cuadro clínico, y por eso es tan importante que tengamos la herramienta a la mano, porque si no tenemos diagnóstico no tenemos nada. Entonces, si nosotros diagnosticamos al paciente, podemos darle una oportunidad de vida y hacer algo por él. ¿Esto a qué va a llevar? A que el riñón se destruya. Lo mismo pasa en el páncreas, ¿sí? Lo mismo pasa en los pulmones. En el caso de la dirofilaria, por ejemplo, los tapones de parásitos que podrían obstruir las arterias y llevar a la muerte del paciente. Entonces, por eso la importancia de tener estas herramientas a la mano. Entre las complicaciones, quería hablarles de estas. La primera es la injuria renal aguda. Fíjense esta creatinina, 9.5, y eso que no es de las más altas que he visto, con un boom de 198 y un fósforo de 25.9. Siempre tenemos que leer estos tres factores, creatinina, boom y fósforo, porque estos tres deberían ir de la mano siempre, ¿sí? Deberían subir y bajar juntos. Cuando ya tienes un paciente muy agudo, y digamos, este es un estadio 4 de Iwasaki, pero si ya tenemos un paciente con más de 10 de creatinina, la probabilidad de muerte es muy alta. Tenemos una probabilidad de muerte de 95%, ¿no? En cambio, si detectamos al paciente antes, no lo sé, en un estadio 2 con una creatinina de 3, lo más probable es que podamos sacarlo adelante, más aún si es que tenemos el factor agudizante. El factor agudizante podría tranquilamente ser una Ehrlichia, o un anaplasma, o una babesia, o una Wolbachia. Entonces, esto te va a llevar a una nefritis. Y la nefritis ecográficamente se nota, se ve claramente la inflamación de la corteza renal. Y esto lo podemos tratar si es que tenemos factor agudizante. Yo quiero que quede algo bien claro. La injuria renal aguda, la azotemia como tal, no es una enfermedad, es una consecuencia. Es una consecuencia de algo que está por detrás. ¿Qué cosa es ese algo? No se sabe. Eso es lo que hay que buscar. Por eso la importancia nuevamente de tener herramientas diagnósticas y test que nos permitan ver al agente causal. Las glomerulopatías por complejos inmunes son muy comunes, y allí lo único que resta ya hacer es inmunosuprimir al paciente. Entonces, es muy importante que vayamos hacia eso, a buscar agentes causales. No tratemos el dolor de cabeza, busquemos el por qué duele la cabeza, ¿sí? Igual con las tubulopatías, igual con la endocarditis, son complicaciones que ocurren ante cuadros hemoparasitarios. No pensemos solamente en anemia, trombocitopenia, ¿sí? Hay que ir más allá, ver los cuadros clínicos que están ocurriendo. La pancreatitis, por ejemplo. Fíjense, este páncreas está básicamente destruido, ¿no? La pancreatitis es algo muy común que ocurre en pacientes con hemoparásitos. Entonces, el estudio de la función pancreática a través de una lipasa pancreática específica, a través de una lipasa pancreática específica canina o felina, podría ser el hilo de la madeja que nos lleva a diagnosticar un hemoparásito. Y si lo hacemos rápidamente, pues seguramente tendremos éxito en el tratamiento. Los desequilibrios hemodinámicos que conllevan todas estas patologías son de suma importancia, porque esas son las causas por las cuales viene el paciente a la consulta. El paciente puede venir vomitando porque tiene pancreatitis causado por una ehrlichiosis, ¿no es cierto? Entonces, si ya sabemos que tiene pancreatitis porque hicimos un TSPL que está positivo, o que está por encima de 400, y al mismo tiempo hacemos un test de hemoparásitos y nos dice que tiene Ehrlichia y anaplasma, bueno, ya tenemos diagnóstico. Si ya tenemos diagnóstico, lo más probable es que todo salga bien. Las vasculitis, que son tan importantes, fíjense, por ejemplo, esta es una tomografía que hicimos en un paciente
que había perdido la movilidad del tren posterior y lo que tenía era una vasculitis en la médula espinal. Y esto era producto de una Ehrlichia. Entonces, va mucho más allá de lo que podemos pensar. Va mucho, mucho más allá. No solamente es trombocitopenia y anemia, también te puede llevar a muchas complicaciones. Vasculitis, síndrome de la disfunción orgánica múltiple, el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, la injuria renal aguda, glomerulopatías, tubulopatías, procesos neumónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir más allá, ¿sí? Y las herramientas es lo que debemos usar porque las tenemos a la mano. Los accidentes cerebrovasculares también ocurren no solamente por vasculitis, sino por tapones arteriales. Entonces, puede eso aumentar la presión intracraneana, tener un derrame cerebral. Puede ocurrir. La cosa es que podamos diagnosticarlo y tratar al paciente. Así que es eso. El diagnóstico rápido es la clave. Y otra cosa, no hay que perderle la fe a la doxiciclina. Yo sé que, bueno, por lo menos en mi país, hay doxiciclinas de muy mala calidad y pues hay que buscar la dosis que nos funcione. Entonces, en mi país yo utilizo las de mala calidad, las utilizo a una dosis de 15 miligramos kilo y las de buena calidad pues a la dosis habitual. Y bueno, tener las herramientas es muy importante y BioWard nos está dando esa posibilidad y Provet nos da mucho más a la mano esa posibilidad. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Marco. Estimados colegas, hoy probé estoy en una empresa importadora de equipos y material médico. Ya contamos con 4 años en el mercado y gracias a BioWard le damos las gracias por su asistencia y a esta excelente charla a cargo del doctor Marco Vega. Eh, a continuación tenemos aquí unas ofertas, las cuales pueden acceder ustedes. Tenemos 2 promociones. La primera es por la compra de 3 casas, pueden obtener el 5% de descuento. Y Marco, me ayuda con la siguiente diapositiva. Y esta es otra oferta, ¿no? Exclusiva. Por la compra de 12 casas variadas, vamos a poder obtener una casa gratis. Esperemos que haya sido de su agrado la charla y a continuación vamos a pasar a resolver las preguntas. Marco. Sí, José, acá estoy, acá estoy. A ver, preguntas. Dice, ¿los test eh, inmunocromatográficos detectan la presencia de los parásitos o la forma crónica o aguda de la enfermedad? Básicamente lo que enferma, lo que ubican es anticuerpos. Entonces, si es que hay anticuerpos, quiere decir que ha habido presencia de parásitos en el cuerpo. De hecho, sí, eh, todo aquel parásito o aquella bacteria que ingrese al organismo va a generar una evidencia, ¿sí? Y esta evidencia se manifiesta como anticuerpos y el organismo lo recuerda porque hay anticuerpos de memoria. Entonces, esos anticuerpos de memoria están circulantes por si es que volviera a aparecer el agente causal. Así que es importante que estos test nos den esa información. Si es que está el anticuerpo o no, es porque hay o ha habido parásitos. La siguiente pregunta dice que en medicina preventiva usted recomienda realizar los test cada cuánto tiempo. Mira, en verdad, si es que yo tuviera la posibilidad de hacer test cada 2 meses a mis pacientes, lo haría, ¿sí? Porque es muy importante tener la evidencia. Y entonces, tener la evidencia clínica nos va a dar la seguridad de un tratamiento adecuado, un tratamiento que nos permita sacar adelante al paciente, salvar su vida y mejorar nosotros como clínicos.
La otra pregunta dice que si existe alguna razón específica por la que la babesia parasita los eritrocitos. Es que la babesia es un protozoario. No es una bacteria, es un protozoario. Entonces, su medio de vida es intraeritrocitario. Así como las bacterias, las ricketsias, parasitan células blancas o parasitan, este, ¿cómo se llama? Plaquetas. La babesia está diseñada, digamos, para, para parasitar a los eritrocitos. Dice, si siempre los hemoparásitos producen vasculitis. Generalmente sí, porque es una respuesta inmunológica inadecuada. O sea, el sistema inmunológico de los animales está diseñado para proteger, pero a veces esa protección no siempre es la mejor. Y esta protección nos podría llevar a una vasculitis, ¿sí? A la inflamación de los vasos sanguíneos, generalmente periférica. La otra pregunta dice, si usted recomienda transfusión sanguínea. No, la verdad es que no. Yo prefiero jugarme la médula ósea. Mira, en mi experiencia, no recomiendo las transfusiones sanguíneas, o sea, a menos que sea muy importante, o sea, muy, muy necesario. Pero si es que podemos trabajar la médula ósea, estimularla, darle eritropoyetina, darle complejos vitamínicos, fierro, alimentación adecuada, prefiero no hacer ningún tipo de transfusión. Porque hacer la transfusión significa introducir un fluido exógeno y esto podría generar mayor reacción inmunológica. La otra pregunta dice, ¿cómo se podría recomendar las pruebas de BioGuard a los doctores en la clínica diaria? Pues los médicos veterinarios debemos pedir las pruebas a nuestros clientes, ¿no? Oye, mira, me parece que debemos hacer unas pruebas de control. Es como les decía al inicio, es como el control del niño sano. Eso me lo dijo ayer una clienta, ¿no? O sea, es como el control del niño sano. Sí, efectivamente, tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a que la medicina preventiva es lo mejor que van a hacer. Si bien la vacunación, el antiparasitario, el antipulgas, sí, pero eso no es medicina, eso es obligatorio. Medicina preventiva es las pruebas inmunocromatográficas que las haces en el consultorio, en el paciente sano o en el que haya tenido contacto con otros, en el que comparta parque con muchos perros, o si la zona está muy, muy hemoparasitada, pues hacer esto. Y además hacer estudios de sangre, hacer ecografías, ¿no? Eso es importante. Mejora nuestra práctica clínica y en el caso de las pruebas de BioGuard, pues nos dan la velocidad para poder saber si el paciente tiene o no la enfermedad, de manera que podemos tratarlo de manera más efectiva, antes de los signos clínicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Le damos las gracias. A ver, hay una última pregunta. Y uno, la doctora Paola Flores. Buenas noches. Ojalá que sea la Paola Flores, que creo que es. Se queda de Perú. Hace tiempo no veo a la doctora Paola Flores. ¿Qué relación de las vasculitis de las puntas de las orejas podría? Sí, Paola, sí puede ocurrir. Sí ocurre. Porque es vasculitis periférica y la punta de las orejas es la zona más periférica, ¿no es cierto? Entonces, podría ocurrir que esa vasculitis de la punta de las orejas con la costra que se forme y que sangre, etcétera, y que es un sangrado que no podemos controlar fácilmente, podría ser por hemoparásitos. Entonces, pedir una prueba de hemoparásitos te va a ayudar a diagnosticar y a dar un tratamiento más efectivo. Esa es la importancia de esta prueba. O sea,
Fíjate, ¿cuántos pacientes tenemos con hematomas inespecíficos, ¿no es cierto? O con petequias. Bueno, pues esos pacientes son pacientes que necesitan una prueba de hemoparásitos. Y tienes la herramienta a la mano, y Provete la está proveyendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que concluimos concluimos, ¿ok? ¿Qué te parece, doctor Marco? Muchísimas gracias por... Okay, if there's no other questions, we'll finish today's webinar. Thank you very much for Dr. Marco's wonderful presentation in this event. Hay una pregunta de Robinson allí que dice, ¿qué tanta muestra se necesita para hacer el test de hemoparásitos? Robinson, no necesitas casi nada. Necesitas, creo que es 30 microlitros. ¿Cuánto? 20 microlitros. 20 microlitros. Eso es una gota, 2 gotas de sangre. No es nada. Es muy poquito. Entonces, la caja de BioGuard viene ya con los tubos para que no tengas que buscar los tubos precisos, etcétera. Viene con los tubos, viene con las pipetas, viene todo lo que necesitas. Lo único que necesitas es las ganas de hacerlo. Querer buscar, mejorar la práctica clínica. Ok, muchas gracias a todos. Gracias a BioGuard, gracias a Marco. Excelente charla. Eso sería todo por nuestra parte. Hasta pronto, colegas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Yes, thank you for Dr. Marco's wonderful presentation. Gracias.